aleluya. Así que aquí les dejo con esta predicadora internacional, amén, dirigida por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, el pastor acaba de decir algo vital, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, la recomendación es que cuando tú no puedes venir por X o por Y razón, la palabra es como un río y no podemos estar metiéndonos y saliéndonos, porque la palabra es un río de vida y es estar zambullidos en ese río. Entonces la idea no es que tú te metas y te salgas y luego te vuelves a meter, porque ahí hay una discontinuidad y la palabra profética que tenemos es como un río hasta que el Señor le da su cumplimiento en su tiempo, amén. Así que la recomendación es que cuando usted no pueda venir, no se salga del río, conéctese virtualmente. Mire, aquí hemos hecho esfuerzos grandes para la virtualidad, hermanos. La capacitación de las personas allí, los recursos. Valore la virtualidad también. No la miremos como algo de pronto si puedo. Nosotros debemos esforzarnos en el oír la palabra y esto es un río. Diga, es un río, todo el tiempo estamos conectados, no somos como el celular que se nos descarga y ya cuando estamos en 20%, 15%, corremos a conectarlo, no así, todo el tiempo al 100, diga todo el tiempo al 100, todo el tiempo al 100 conectados a la palabra, porque es a la palabra, porque es al espíritu de la palabra. Usted no está conectado a hombres, usted está conectado a la palabra. Y si usted está conectado a nosotros es por la palabra, no es en sí por ser el pastor Alirio o por ser yo, es la palabra, la preeminencia la tiene que la palabra, es una conexión vital con el Espíritu, es una conexión vital con Cristo. Entonces esa es la invitación. Usted queda muy perdido cuando usted se conecta y se desconecta. Pero miren, hay un tiempo donde una iglesia entra en un río de Dios. Y esto nos toma tiempo, esto nos tomó tiempo con el pastor, esto nos tomó crecer, esto nos tomó madurar. Y yo sé que lo que estamos hablando ahora es como un río, así que no cometa el error de estar y no estar, estar y no estar. ¿Qué le pasaría a su cuerpo si usted come y no come? Resulta que usted comió hoy hace 8 días y se acordó por allá a los 15 días o 3 semanas de que tenía que volver a comer. Amén, ahí no pasa nada, hay desnutrición. Así que aprovechemos la virtualidad porque es una bendición. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias Padre por esta impartición de palabra, de espíritu Padre que transforma. Señor, gracias, gracias Padre porque si miramos, si contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Señor. Padre, gracias por el Hijo formándose en nosotros, Padre. Tu palabra es el alimento, Señor. Gracias por ese Hijo que se forma, que crece. Gracias por una iglesia llegando, Señor, a la madurez. Señor amado, gracias, porque todos llegamos, alcanzamos esa estatura, la del varón perfecto, la del varón maduro que es Cristo, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 3 semanas yo comencé a hablar de la guía del Espíritu, un beneficio de la madurez espiritual. Y yo hablaba como los hijos maduros, judíos de Dios, da una palabra en hebreo, es el hijo que ha madurado y es el hijo que recibe a plenitud la guía del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu en medio de una generación maligna y perversa, estando en el mundo pero no siendo del mundo. El mundo está en tinieblas, pero nosotros ya no estamos en tinieblas, tenemos la luz de la vida que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos la luz de la vida, pero estamos en la tierra, vivimos aquí en esta tierra y ser guiados por el Espíritu Santo, qué privilegio, qué gloriosa herencia la que el Padre nos ha dado. Ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos,
Amén. Ya no tomamos decisiones porque sí, a la ligera, sino que somos guiados por el Espíritu. Pero esto es para el que ha madurado, para el que madura. Y vamos madurando al 30, otros van al 60, otros van al 100. Y todo el tiempo permanecemos al 100. A mí me encanta cuando mi celular está cargado al 100. Ya me comienzo a preocupar cuando tiene 99. Entiéndame lo que estoy hablando, amén. Pero hemos de alcanzar una madurez al 100, porque es la estatura del varón perfecto. Y estar todo el tiempo caminando en esa madurez espiritual. Y ese día que yo estaba aquí hablando de la guía del Espíritu, recibí una palabra del Señor acá. Y tremendo, el Señor me habló de administración. Fue tremendo cuando el Señor me habló y me dijo, los hijos maduros, de hecho que yo terminé hablando de eso que no lo tenía en mis notas. Si usted escucha la enseñanza de hace 3 semanas, yo hablé de eso, pero fue porque el Señor me lo habló acá. Lo que pasa es que no dije, uy, Dios me está hablando. No, pero Dios sí me habló ahí y me habló de cómo los hijos maduros, los judíos de Dios, se les da administrar la herencia. Bueno, esto me abrió otro panorama, porque lo sabemos, por la palabra lo conocemos, pero otra cosa es cuando el Espíritu viene y puntualiza. Nos vivifica esa palabra. Y hace 8 días cuando el pastor estaba aquí predicando, yo estaba arriba enseñando, pero yo bajé al final y él estaba orando, yo estaba parada allá. Hermanos, de repente vi por el Espíritu tanta prosperidad para el ministerio, un auge espiritual, auge espiritual, eso es un de repente. Y vi tanta prosperidad, casi que la podía tocar con mis manos. Un auge espiritual. Tremendo lo que vi. Quedé impactada. Eso me sigue hablando de administración, de la herencia. El cumplimiento de lo profético demanda buena administración. Buena administración, el cumplimiento de algo profético. Ustedes saben que yo al principio de mi vida cristiana y por un tiempo tuve muchas visiones, oí la voz de Dios tremendo, como si fuera audible, pero es por dentro. Y una de esas palabras que me llegó una vez, yo estaba durmiendo, eran como las 5 de la mañana y me despertó la voz de Dios muy fuerte en mi habitación. Les he dicho muchas veces, como si alguien hubiera entrado con un megáfono hablando, y escuché a Dios que me dijo, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. Y las visiones que yo tuve, estoy hablando de lo que yo he visto, otra cosa es el pastor, fueron tan fuertes, pero ahorita lo tremendo ha sido todo el entendimiento de esas visiones por la palabra. Usted puede recibir una visión, pero no entenderla. Pero si la visión es de Dios, y si la voz es de Dios, y si lo que usted vio por el Espíritu es de Dios, siempre Dios le va a confirmar por la palabra. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo conmigo últimamente. O sea, en estos tiempos no he tenido las visiones que tuve al principio, o de pronto escuchar la voz de Dios así, pero ha venido la palabra, que es la forma por excelencia como Dios nos habla, por el Hijo. Amén. Lo otro es como Dios quiera. Usted no se vaya a poner a decirle a Dios, ay, yo quiero escuchar tu voz audible, porque de pronto, como audible, porque es por dentro, porque de pronto usted escucha otra voz. Es como Dios quiera, Él habla como quiera, pero Dios habla por el Hijo, eso está claro, por la palabra. Nadie puede decir que Dios no es que a mí Dios no me habla como le habla a la pastora, no, Dios nos habla por el Hijo, por la palabra, punto. Lo demás ya es como Dios quiera. Entonces, esa palabra de os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré, demanda administración, demanda madurez. Y ahí y por eso la espera. Mientras maduramos, vamos creciendo. Y nosotros humanamente tenemos algo, que es que nos creemos ya muy listos, muy capacitados.
Los hijos de nosotros se creen muy capacitados muchas veces y los vemos como niños. Y a veces hablan y le dan a uno a entender de que yo ya soy grande, papá, mamá. Y nosotros por dentro los estamos mirando y diciendo qué chiquito eres todavía. Así que hay un tiempo donde si bien Dios nos hace herederos, hay un tiempo para la administración de la herencia. Y no nos creamos muy capacitados de que ya, no, es que ya, como dice aquí el pastor, ya. Mira, el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces estoy conectando todo, lo que Dios, las impresiones que tenemos en el Espíritu, con la palabra, porque todo lo tenemos que respaldar por la palabra. Cuando yo escucho, os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré. Usted puede venir a mí y decirme, pastora, ¿dónde está esa palabra? Si yo no le sé dar a usted razón en la palabra, no crea que es de Dios. Toda visión, todo sueño debe pasar por el filtro de la palabra, para que tenga el sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no, aquí cualquiera se puede parar y profetizar lo que quiera. Eso es importante, así que os he dicho que os bendeciré y os multiplicaré, demanda administración. Amén. ¿Quiénes son los que van a administrar? Los hijos maduros, los que han madurado. Así que conectando todo esto que he venido, a mí me encantan las conexiones. Entonces la enseñanza de hoy, el título que le di, la verdad fue un título tremendo, diga tremendo título. Y es un título, tiene una esencia grandísima, administrando la herencia. 2 puntos, un llamado a la madurez. Administrando la herencia. ¿Cuál herencia? La del Padre, no cualquier herencia, no la herencia que le dejó su papá y su mamá en la carne. La herencia del Padre. Administrando la herencia ¿de cuál? ¿De cuál Padre? Nuestro Padre Dios. ¿Un llamado a qué? A la madurez. Tremendo. Un llamado a la madurez. El título lo dice todo. Así que cuando yo espiritualmente veo un auge espiritual, algo que se abre, un de repente, como en Hechos, lo podemos ver en Hechos. Quiero dar algún ejemplo para que entendamos un poco más el asunto de la administración de la herencia. Entonces, si vamos a Hechos, en Hechos de los Apóstoles hay un auge espiritual, una apertura espiritual. Tremendo. Hechos 2, el versículo 47. Demos ejemplos. ¿Qué es un auge espiritual? Una apertura espiritual. Mire lo que dice Hechos 2, 47. Yo lo relaciono con todo esto. Dice el 41, leamos. Así que los que recibieron su palabra, fíjate que tiene que ver con ¿qué? Con la palabra. Siempre el auge espiritual es el de la palabra. Es el de la palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo día se añadieron ¿cuántas personas? 3,000 personas. Diga, wow. Digámosle a Dios, wow. ¿Quién puede añadir en un día 3,000 personas a la iglesia? Al cuerpo de Cristo. ¿Quién? Dios, el Espíritu Santo. Esto no es humano. Una sola predicación. Se paró Pedro, revestido de poder, dio la palabra y de repente nacieron 3,000 personas. En una sola reunión nacieron 3,000 personas. Esto es un auge espiritual. Esto es prosperidad espiritual. Esto es ministerio. Esto es un ministerio del Espíritu. A esto es lo que yo me estoy refiriendo. Y eso es lo que Dios nos está avisando. Pero este auge espiritual demanda buena administración. Van a venir personas nuevas, bebés, nepíos en griego. ¿Cómo los vamos a administrar?
¿Quién los va a administrar? Diga, yo que llevo más de 10 años en la vida de Cristo. Diga, yo que llevo más de 10 años en la vida en Cristo. Usted que lleva más de 10 años en Cristo. Esto pone responsabilidad sobre nosotros. Solo el pastor, ay, aquí, el pastor, que administra el pastor. Somos administradores de Dios, dijo Pablo. Entonces, Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, diga cada día, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, cada día. Esto es auge espiritual. Esto es el Espíritu Santo trabajando. Y Hechos 5:14, los que crecían en el Señor aumentaban. Aleluya, los que creían en el Señor aumentaban. Aumentaban, a ver, lo saco desde acá, 5:14, es que lo tenía copiado. Los que creían en el Señor aumentaban más, tremendo. ¿Usted se imagina esto? Imagíneselo. Imagínese a Colombia. Imagínese los que creen en el Señor aumentando cada día más. Tremendo. Cada día los que creían en el Señor aumentaban. O sea que vamos a ver un aumento de personas que creen en el Señor. Diga amén, diga algo que me diga que está escuchando y entendiendo. Aleluya. Gran número de hombres y mujeres. Esto es auge espiritual. Yo creo que esto fue lo que yo vi. Pero todo esto demanda crecimiento. Amén. 5:42, miremos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Imaginémonos esto, todos los días enseñando y predicando a Cristo en el templo, en las casas. Esto es lo que se va a manifestar. Amén. Esto es lo que se va a manifestar. Hechos 6:7. La palabra del Señor crecía. Diga, la palabra del Señor crecía. ¿Usted ha visto una palabra crecer? La palabra del Señor crece. Y crece en cada creyente. Amén. Crece en cada creyente. La palabra del Señor crece. Diga, la palabra del Señor crece. Y crece en mí. Crece en mí. La palabra del Señor crecía. Y el número de los discípulos, claro, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También muchos de los religiosos obedecían a la fe. Esto es prosperidad. Esto es prosperidad. Esto es Dios actuando, obrando, haciendo su obra. Por eso la palabra es la que corre. Velozmente corre mi palabra. Aleluya. La palabra del Señor corre velozmente y se apresura a su cumplimiento, al cumplimiento de lo profético, al cumplimiento de lo que Dios ha dicho que hará. Amén. Aleluya. Entonces, si miramos Hechos, si usted quiere saber qué es un auge espiritual, una apertura espiritual, otros le dicen avivamiento, es el avivamiento de Cristo en los corazones, es Cristo creciendo en los corazones. Miremos Hechos, y esto trae, todo esto espiritual tiene un efecto aquí en lo natural. Si leemos la palabra, no había ningún necesitado, diga gloria a Dios, no había necesidad financiera en la iglesia. Aleluya, esto es un efecto. Los que oraban y se sanaban. Dice que la sombra de Pedro sanaba. Y yo estoy segura que esto se va a manifestar pronto. Pero eso demanda administración. Todo esto demanda buena administración. Recursos financieros demandan buena administración. El tiempo que Dios nos da demanda buena administración. Porque Dios nos da el tiempo. El tiempo es un recurso que Dios nos da. Y si no nos lo diera con propósito,
el día en que Dios nos dio su vida y nos hizo sus hijos, hubiéramos partido con Él. ¿Para qué nos da Dios tiempo? Diga, Dios me da tiempo. Me hizo su hijo, me hizo su hija y me da tiempo para que yo crezca, para que yo madure, para que yo administre sus recursos aquí en la tierra, sus bendiciones, para que lo glorifique, que todo lo que yo haga lo glorifique. Y luego sí, nos lleva. Pero qué triste el que nace hoy en Cristo y es llevado inmediatamente. Amén. Fue salvo. Una de las cosas que Dios nos da es el tiempo para que lo administremos bien, el conocimiento, el dinero. Todo esto nos lo da Dios para que seamos buenos mayordomos. Y la Biblia está llena de mayordomía, de la buena administración, de todo lo que Dios nos da, los dones espirituales que son regalo. Todo esto nos lo da Dios para la buena administración. Entonces, es tremendo el título, administrando la herencia. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores de la herencia? ¿Cuántos van a trabajar para nunca llegar a ser administradores? Podemos hacerlo. Trabajar y trabajar para que nunca llegue el tiempo donde Dios te diga, tienes el sello del administrador de mis recursos. Administrando la herencia, un llamado a la madurez. Y toda la escritura es un llamado a la madurez. Diga, toda la escritura es un llamado a la madurez. La buena administración es para los hijos que han alcanzado madurez en Cristo. Y hay dos palabras que usted dirá, pastora, pero porque usted mete aquí en la predicación el griego, no me hable en griego, hábleme en español. Bueno, no se las aprenda en griego, no importa, pero entienda el significado. Y cuando yo saco aquí palabras en griego, es para que la iglesia entienda que la palabra hay que estudiarla. Diga, hay que estudiar la palabra. Pueda que usted no se aprenda cómo es que se escribe en griego, cómo es que se escribe en hebreo, cómo se pronuncia en griego. Bueno, los que tengan esa capacidad, pues lo harán. Pero no se trata de esto, pero sí se trata de entender que la Biblia es para estudiarla sistemáticamente. Entonces hay dos palabras que quiero aquí hablar. Cuando hace 3 semanas estaba hablando de los hijos maduros, son guiados por el Espíritu. Entonces hay una palabra que es huios, H-U-I-O-S, para hijos maduros. Hijos maduros, apréndase hijos maduros, pero en el griego es huios, los huios de Dios, los hijos maduros. Por eso Pablo, cuando escribió Romanos 8:14, o cuando el Espíritu Santo escribió por medio de Pablo Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese hijos Pablo lo escribió como judíos de Dios. Está hablando de hijos maduros. Digan amén. Amén. Es imposible. Un bebé, ¿usted cómo guía a su bebé recién nacido? ¿Cómo le dice, hijo, te voy a guiar? Imposible. Nacemos de nuevo, pero cuando Pablo escribe Romanos 8:14 está hablando de los judíos de Dios, los hijos que han alcanzado madurez. Utilizó esa palabra y en el griego judíos se refiere a un hijo que ha alcanzado madurez y oiga esto, tremendo, responsabilidad. El hijo maduro es el hijo responsable. La irresponsabilidad, hermanos, es señal evidente de la inmadurez espiritual. Si usted pone mano en el arado, en un ministerio, usted tiene que
alcanzar una madurez que tiene un efecto y es la responsabilidad. No podemos ser irresponsables en la administración de la palabra. Yo no puedo aquí ser una irresponsable improvisando, abriendo la Biblia improvisadamente sin haber estudiado, porque usted viene a crecer, porque usted viene con expectativa de la palabra, no de mí, de la palabra. Usted viene a comer la palabra, usted viene a oír la palabra, a ser transformado, a fructificar. Así que yo no puedo ser aquí una irresponsable, una mala administradora. A esos que Dios los vaya quitando, hermanos. La madurez es responsabilidad. Los hijos de Dios son maduros y la madurez es responsabilidad. Por eso es que el Padre nos da a administrar la herencia. El Padre no le da a administrar la herencia a un niño espiritual que es irresponsable. Por eso todo tiene su tiempo. Dígame, todo tiene su tiempo. Así que Pablo usó ahí la palabra judíos. Pero mire, el mismo Pablo en Gálatas 4:19, estoy dando unos ejemplos. Haga la dinámica de leer la Biblia bajo esta óptica de los judíos, amén, o los tecnón de Dios, que también. Vamos a Gálatas 4:19. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento me hace ¿qué? Hijo de Dios. Y esa palabra es tecnón en griego. O sea, todos somos hijos de Dios. Pero quizás no todos somos judíos de Dios, hijos maduros. Pero nunca dejaremos de ser los tecnón de Dios. Y cuando Pablo escribe Gálatas 4:19, hijitos míos, ese hijitos es tecnón. Hijitos míos, o sea, los que son nacidos de Dios. ¿Cuántos son aquí nacidos de Dios? Usted es un tecnón de Dios, pero con un llamado a la madurez espiritual. Un llamado a ser un judío de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cuántos tienen esa meta? Una meta que alcanzar. Así que Pablo dice, hijitos míos, mire lo que Pablo dijo, por eso usó el tecnón, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea que Cristo aún no había sido formado en ellos. Aún Cristo no se había formado en ellos. De hecho, que si leemos Gálatas, aquí el apóstol Pablo estaba sufriendo dolores de parto porque no había crecimiento, porque volvieron a las obras de la ley, y el apóstol les dice, habiendo comenzado en el espíritu, ¿van a terminar otra vez en la carne? Era una iglesia que no había ¿qué? Madurado. Hijitos míos, tecnón de Dios, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Imagínense la expresión que el apóstol da. Wow. Y así queda uno cuando ve uno una persona 30 años que Dios lo hizo un tecnón de él, un hijo de él. Y son inmaduros, sí, y son inmaduros. Sí, totalmente, eso es, el griego es de lo más rico, amén. Entonces, el punto es un llamado a la madurez. El punto es que Dios nos está llamando a la madurez. Diga, Dios me está llamando a la madurez. ¿Y la madurez para qué? Para la buena administración. A veces nos quedamos en Dios, bendíceme, y soñamos tantas cosas. Soñamos que Dios nos bendiga de tal manera, y Dios nos está mirando como niños. No se distraigan,
porque acuérdense que hay una orden pastoral de no interrumpir el culto. ¿De acuerdo? El culto no se puede interrumpir. La palabra no la vamos a interrumpir. ¿De acuerdo? La palabra, mire, en la medida en que nosotros le demos el honor a la palabra, la que debe tener el primer lugar, vamos a ver grandes cosas también. ¿De acuerdo? Así que atentos a la palabra. Entonces, Gálatas 4:19 está haciendo referencia a hijos tecnón. Tecnón somos todos los hijos de Dios por nacimiento del Espíritu. Dios es nuestro Padre, pero otra cosa es madurar. Amén. Otra cosa es madurar. Llegar a ser hijos ¿qué? Maduros. Digan gloria a Dios. Entonces el llamado de Dios es a la madurez espiritual. Una vez Dios nos hace sus tecnón, sus hijos, el llamado es a la madurez, o sea, a los hijos maduros. ¿Para qué? Para ser buenos administradores de la herencia, para glorificar a Dios. El hijo maduro glorifica a Dios porque es buen administrador de la herencia. Todo lo que hace glorifica al Padre. Diga, todo lo que hago glorifica al Padre. Con sus recursos glorifica al Padre, con su tiempo glorifica al Padre, con el conocimiento glorifica al Padre, con los dones glorifica al Padre. Aleluya, dones espirituales que son regalos de Dios, glorificamos al Padre. Mire, quiero decir algo. Nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Dilo conmigo, dilo conmigo. Yo fui llamado a heredar bendición. Fuimos llamados a heredar bendición. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:9? Leamos Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Dice la palabra: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Fuimos llamados a heredar bendición. ¿Cuándo heredamos esa bendición? Cuando nacimos de nuevo, cuando Dios nos hace su tecnón. Aleluya. De hecho que cuando tenemos hijos en lo natural, ellos heredan todo lo de nosotros. Hermanos, o heredan pobreza en lo natural, o heredan riqueza, pero heredan. Y nosotros de Dios heredamos bendiciones. Ya no heredamos pobreza, ya no heredamos maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición, para que, como está escrito, maldito todo el que muere en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿Heredamos qué? Bendición. Y es triste ver hijos de Dios orando para que se rompan las maldiciones. Pero eso es inmadurez. No se ha crecido. Si yo hiciera ahorita un llamado público así, vengan que Dios va a romper maldiciones, pues tendría que llenarse este lugar de los que no son hijos de Dios, porque ahí se rompe la maldición. Entonces nosotros heredamos ¿qué? Bendición. Ya somos herederos de bendición. Amén. Pero una vez Dios nos hace herederos de su bendición, ahora el llamado es a la madurez espiritual, para que cuando llegue el tiempo, Dios diga: capacitado, maduro para administrar mis recursos. Y eso ya, ahí nos toca trabajar. Dígame, toca trabajar. En eso ya me toca trabajar. Una vez Dios nos hace sus hijos herederos, el siguiente llamado es a la madurez espiritual. ¿Y para qué? Pues para ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado a heredar y que va a manifestar. Mire, Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ya somos herederos, pero ahora vamos hacia la madurez espiritual para que Dios nos entregue esos recursos, todos esos recursos que son herencia de Él,
para ser buenos administradores y que lo glorifiquemos aquí en la tierra. Amén. El propósito es que todo lo que somos y hagamos glorifique al Padre. Todo lo que somos del ser como Jesús y de lo que hacemos glorifique al Padre. Refleje el carácter de Cristo. Cristo es la impronta del Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Tomás le dijo, muéstranos al Padre, el apóstol. Creo que fue Tomás, no me acuerdo cuál fue. ¿Cuál fue, amor? No sé. ¿Quién, papi? ¿Quién? Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, tanto tiempo tú conmigo conociéndome y no conoces al Padre. Tremendo, ¿no? Estaba mal. Así que el llamado es a la madurez espiritual, hermanos. ¿Qué es madurez espiritual? Es dar fruto. Diga 2025, yo soy rama fructífera. Dígalo conmigo, 2025, yo soy rama fructífera. Algunos al 30, algunos al 60, otros al 100. Pero 2025 Dios dijo de nosotros, ramas que fructifican. ¿Qué es madurez espiritual, hermano? ¿Qué es madurez espiritual? Es dar fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es madurez espiritual? El carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Qué es madurez espiritual? Cristo formado en mí. El carácter. El carácter, la madurez espiritual se refleja en la manifestación del fruto del Espíritu o del carácter de Cristo en el Hijo de Dios, en el amor, en la paciencia, en la fe, en la benignidad, en el gozo, en la templanza, en el dominio propio. Eso es madurez espiritual. Eso es, diga, eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. ¿Les gusta? Madurez espiritual es ser como el Hijo. Nuestra visión, ser como su Hijo y permanecer en Él y Él en mí para hacer su voluntad. ¿Cuántos ya tienen la visión en su corazón? Como fuego. ¿Cuántos ni se la saben? ¿Saben que sin visión profética el pueblo perece? Si usted no tiene una visión espiritual, usted puede ser un visionario en negocios, vea hermano, me le quito el sombrero. Usted puede estar ganándose la plata del mundo todos los días, me le quito el sombrero, pero no me le voy a quitar el sombrero si usted no tiene visión espiritual. Y la visión espiritual es la de Dios. Y nuestra declaración, que es de cuerpo, dice, ser como su Hijo. Este es su norte todos los días, ser transformado a la imagen del Hijo, carácter de Cristo. El Espíritu Santo lo reproduce en nosotros. Es la fe del Hijo, es el amor del Hijo, es el Hijo creciendo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. A Él le toca crecer, dijo Juan el Bautista, y a nosotros menguar. A Él le toca crecer y a mí menguar. Diga, a Cristo le toca crecer en mí. Aleluya, hasta que llega a ser el árbol. Todo lo que vino a nosotros llegó como semilla y crece, madura, hasta que llega a ser el árbol que fructifica. Así que, ¿qué es madurez espiritual? ¿Qué es madurez espiritual? Es un proceso de transformación a la imagen del Hijo, que tiene que ver con el carácter del Hijo. Mire, una cosa es el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, y otra cosa son los dones espirituales. Los dones espirituales también son 9, están en Corintios, pero los dones espirituales son regalos de Dios. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio un regalo.
Ahora descúbrelo. Crece espiritualmente. ¿Cuál es tu regalo? Diga, ¿cuál es mi regalo? Pero dice la palabra que a todos se nos dio un don espiritual. Nadie de acá nacido de nuevo puede decir, no, a mí Dios no me ha dado ningún don. Sí, lo tienes. Porque a todos se nos dio dones espirituales. Son regalos de Dios. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Que los hombres y mujeres, los hijos de Dios, muchos sin alcanzar madurez espiritual, tuvieron manifestación de poder, de dones espirituales, profecía, milagros, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero sin fruto del Espíritu Santo, sin madurez espiritual. Y por eso es que está pasando ahorita todo lo que está pasando en la iglesia. Uno invita a alguien a la iglesia, uy no, allá me van a robar. Porque es que desafortunadamente, hermanos, hubo tal manifestación de dones espirituales, de poder, que la misma iglesia endiosó a esos hombres, los endiosaron. Y hombres sin carácter, sin reflejar el carácter de Cristo, se envanecieron, muchos de ellos se enorgullecieron, se enriquecieron. Muchos viven en una opulencia y una iglesia con carencias. Por eso es que esto viene cambiando, hermanos. Esto viene cambiando. Como nunca, Dios está haciendo un llamado a la madurez espiritual. Ahí encontramos todo lo que es el amor. Y bueno, podríamos durar aquí todo el día hablando de esto, pero quiero que a usted le quede claro que este es un tiempo donde Dios está llamando a sus hijos a la madurez espiritual. Diga, Dios me está llamando a la madurez espiritual, porque el hijo maduro es el que se le entrega la administración de la herencia. Usted puede partir de esta tierra sin que se le haya concedido administrar recursos de Dios. Así que, ¿qué es carácter cristiano? Es dar fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo. Es ser como el Hijo. ¿Qué dice Romanos 8, 29, 30? Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, como su Hijo. Madurez espiritual, diga, madurez espiritual. ¿Saben que su Hijo, siempre que la Escritura habla del Hijo con H mayúscula de Jesucristo, está escrito en griego como judíos de Dios? ¿No les sorprende? Siempre cuando la Escritura hace referencia a Jesucristo, hace referencia al Hijo de Dios como el judíos de Dios, el Hijo maduro. Por eso el Señor nos dice ser como su Hijo, como el judíos de Dios. Aleluya, digan aleluya, amén, amén. Llénese de este conocimiento y maduremos. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? Ser como su Hijo, en santidad, en justicia, todo el carácter de Cristo. Diga, el carácter de Cristo es santo. Diga, santo. Santo. Aleluya. El carácter de Cristo es justo, no injusto, justo. Y esto para nosotros, todas nuestras obras son obras de justicia. Amén. Todas nuestras obras son obras de justicia. Así que es un llamado a la madurez espiritual. Romanos 8, 29 es un llamado a la madurez espiritual. Ser como su Hijo. Conéctelo con Efesios 4, 13. Conecte Romanos 8, 29 con Efesios 4, 13. ¿Cuánto les gustan las conexiones en la Escritura? Eso es revelación, aleluya. Solo la pastora Ligia dijo amén. Mira lo que dice Efesios 4, 13. Hasta que todos, diga todos, mire a su hermano, todos, porque el cuerpo madura, cuando su cuerpo maduró todo. En algunos su mente no maduró,
¿Usted ha visto hombres grandes como niños, actuando como niños? ¿Los conoce? O mujeres también, ¿no? Con las que no se puede entablar una conversación, porque un niño no le entabla a usted una conversación. Y yo conozco personas adultas con las que no se puede entablar una conversación, debido a que nunca su mente maduró. Maduraron en su cuerpo físico. Amén. Entonces dijo Pablo, hasta que todos, porque es que ese todos es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo aquí? ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Todos. Todos somos miembros de un cuerpo, de un único cuerpo, que es el de Cristo. Y para ese cuerpo el Señor dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, 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 aleluya. El Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Él inició la fe y Él la perfecciona en nosotros. La fe del Hijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del juicio de Dios, al hombre perfecto. Diga, al hombre perfecto, perfectamente maduro. Perfectamente maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nuestra madurez tiene una estatura. Así como el médico, el pediatra, medía nuestra curva de crecimiento a nivel físico y miden una estatura y nos consideran normales si alcanzamos determinada estatura. Pero ¿quién mide la madurez espiritual? ¿Sabe quién la mide? No se la mide el psicólogo. El psicólogo no determina nuestra madurez de pensamiento. Es Dios el que tiene todo el conocimiento de lo que es un hombre y una mujer maduros espiritualmente, porque tiene que ver con el carácter de Cristo. Mi hijo no es maduro cuando hereda mi carácter. Es el de Cristo, porque es la madurez a la estatura de Él. Aquí hay un llamado. Efesios capítulo 4, versículo 13, es un llamado a la madurez espiritual. Y mira lo que dice el 14, así ya no seremos niños fluctuantes. Y esa palabra niños es nepíos en griego. A ver, ¿cuántas ya no sabemos? Juíos, tecnón, nepíos. No se las aprenda, pero entiende el concepto. Hay un llamado a la madurez espiritual. Y aquí cuando la palabra dice allí, así ya no seremos niños, es nepíos fluctuantes. Un niño es fluctuante. Un niño dice, oye una cosa, a los 5 minutos se puso bravo, tira todo. Es fluctuante. El niño es fluctuante. Entonces dice, mire, así ya no seremos ¿qué? Nepíos fluctuantes. Niños fluctuantes, niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en aquel que es el juicio de Dios. Y aquí hay un llamado a la madurez. Diga, Dios me está llamando a la madurez espiritual. Diga, Dios me está llamando a la madurez espiritual. Usted no se puede quedar un nepíos. Diga, no me voy a quedar como un nepíos. Aleluya. El niño es
hay como mucha distracción. El niño es inmaduro, el niño es inexperto, un niño es vulnerable, o sea, lo engañan fácilmente. Usted con un dulce engaña a un niño. Con un dulce que usted le ofrezca, engaña a un niño, es vulnerable al engaño. Y nosotros como niños somos vulnerables a las falsas doctrinas. Por eso una persona que no crece espiritualmente, de repente resulta congregándose en los judíos mesiánicos. O de pronto resulta en los mormones, o en los testigos de Jehová, o qué sé yo, o en la nueva era. Es niño, es vulnerable, es llevado por vientos de doctrinas, nunca creció, nunca maduró. O vuelve a la iglesia católica, dice aquí al pastor. Ese es el niño. Y aquí hemos tenido muchos de esos casos. Hermano, ¿dónde se está congregando? No, en donde los judíos mesiánicos, pastor, lo invito, pastor. Ay, hermanos, no maduraron. Por eso Pablo lo dijo, así ya no seremos. Diga, así ya no seremos. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa es una característica del niño. Se deja llevar por todo viento de doctrina. Y entre otras cosas, habla de hombres engañadores, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El niño es vulnerable, el niño se deja engañar, el niño es fluctuante, un niño es inexperto, un niño es inmaduro. Miren lo que dice 1 Corintios 13:1. Esto es tremendo, porque está aquí. A mí me llamaba mucho la atención porque pareciera que Pablo hablara de otra cosa. Es un capítulo que habla de la preeminencia del amor, o sea, del fruto del Espíritu Santo, o sea, del carácter de Cristo. Si no entendemos qué es el carácter de Cristo, no entendemos por qué Pablo está hablando del amor y luego resulta hablando como en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, nepíos, hablaba como niño, como un nepíos. Pensaba como niño, como un nepíos. Juzgaba como niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño, dice Pablo. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y si usted está leyendo 1 Corintios 3 y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? Pues porque es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Judíos de Dios, que todo lo que hacen está impregnado de amor. De amor. Que todo lo que hacen tiene el sello de Dios, el fruto de su Espíritu, el amor. Dios es amor, dice la palabra. Por eso es que Pablo aquí pareciera que como que, Dios mío, pero ¿de qué está hablando? Pero ¿por qué metió en 1 Corintios 13:11? ¿Por qué metió esto? Porque es el fruto del Espíritu. Por eso es que Pablo introduce aquí 1 Corintios 11. Amén. Ese es el nepío. En este pasaje Pablo contrasta la infancia con la madurez. Contrasta o enfatiza la transición de la inmadurez a la madurez. En ese pasaje, 1 Corintios 13, y esa palabra madurez ahí en griego es aner, pero no se la aprenda. Diga, no me la voy a aprender. Perdón, voy a quitarle aquí esto. Pero quiero que usted diga, oiga, salga de acá diciendo, uy, sí, yo tengo que estudiar la palabra. Tengo que crecer en la palabra. Porque si usted no crece en el conocimiento de la palabra, usted va a leer la palabra de corrido y no sabe ni qué significa esto, ni qué significa lo otro. Pero cuando usted va creciendo, sin necesidad de que se vuelva un experto en griego y en hebreo, pero sí que conozca
que la Biblia habla de hijos maduros, inmaduros, de niños, de infantes, de inmadurez, de madurez. Tremendo. Así que, mire lo que Pablo está hablando aquí. Mire el amor, mire, versículo 8. Versículo 4. No, mire lo que está diciendo desde el 1. Mire lo que está diciendo desde el 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tengo fruto del Espíritu, o sea, no tengo carácter, o sea, no tengo madurez espiritual, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe. Quiten ese ruido. Uy, que no suene ese címbalo, está sonando muy mal. Parecemos así, hablando como espirituales, pero siendo niños. Versículo 2, y si tuviera profecía, o sea, dones espirituales. Algunos tienen profecía, pero aún teniendo ese don espiritual de la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, y no tengo fruto del Espíritu, y no tengo madurez espiritual, nada soy. Por eso el llamado es a ser como el Hijo del soy. Diga yo soy hijo de Dios. Ahora diga yo soy un judío de Dios. Nada soy si no tengo amor. Nada soy si no fructificamos. Usted puede dar aquí millones de pesos, pero si usted no está madurando, si usted no está creciendo con el crecimiento que Dios da, de nada le sirve. Amén, pastora Ligia. Amén. Amén. Gloria a Dios por los que bendicen el ministerio. Pero hágame el favor y crezca. Porque si no crece, el pastor le va a dar un barazo. Amén. Sí, nos podemos llenar de conocimiento, pero la palabra es clara. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor y no fructifico y no alcanzo una madurez espiritual, de nada me sirve. Así lo ve Dios. El amor es sufrido. Ahora sí, mire la estatura que tenemos que alcanzar. Un amor maduro. Este amor llegó a nosotros como semilla. O sea, a nosotros llegó como semilla un amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y la palabra dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, pero llegó como semilla. Porque esta clase de amor solo la tienen los hijos de Dios, porque es el amor ágape de Dios. Solo la tienen los hijos de Dios, las hijas de Dios. Cuando nacen de nuevo, Él derrama de su amor en nuestro corazón y lo derrama como semilla. Pero se puede quedar solo como semilla y no crecer. Entonces por eso es que a medida que ese amor que llegó a nosotros como semilla comienza a crecer, comenzamos a fructificar y comienza a haber una manifestación de todo lo que hacemos en amor para que sirva, porque si no, de nada sirve. Amén, porque si no, de nada sirve. Todo lo que hacemos, los dadores alegres, los que dan el dinero. Por eso dice que no lo hagamos por necesidad, por obligación. Nada de lo que traemos al altar es por obligación. Dice que Dios ama al dador alegre. Y el ingrediente es el amor. No agradar a los hombres. Es el amor de Dios. Entonces el amor va creciendo. Y entonces llega un momento donde, caramba, el amor es sufrido,
es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esto tiene que ver con la ofensa, cuando nos ofenden. Mire, no hay cosa que más alborote nuestro carácter, manifieste en verdad quiénes somos que la ofensa. Cuando nos ofenden. Cuando nos ofenden. Cuando alguien hace algo o dice algo que nos ofende. Y lo más maravilloso es que otra versión dice que no guarda registro de las ofensas. ¿Cuántos no guardan aquí registros de las ofensas? Amén. Pero es un medidor. Entonces ha crecido, ahí está la lista, ahí está la lista. El amor nunca deja de ser. Claro, Dios es amor. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Un día se va a acabar todo el conocimiento. Un día se va a acabar el conocimiento. Todo lo que, toda la tecnología que nos asombra, la tecnología de ahora. Dios está permitiendo todo ese conocimiento. Si los aviones vuelan fue porque Dios reveló ese conocimiento. Amén. Todos los avances en la medicina es porque Dios ha revelado ese conocimiento. Todos los avances en tecnología es porque Dios ha revelado ese conocimiento. Y todo eso va a cesar. Pero dice la palabra que lo que nunca dejará de ser es el amor. Mire, los dones del Espíritu van a cesar. Y si tú tienes un don para profetizar, si tienes un don de palabra de ciencia, de sabiduría, un don de fe, milagros, eso va a cesar. Pero lo que nunca va a cesar es el amor, porque es el carácter de Cristo, es el ser de Dios. Eso es lo que nunca va a cesar. Por eso el llamado a la madurez espiritual. Todo va a cesar. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero también conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, fruto del Espíritu Santo. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora sí entendemos por qué en 1 Corintios 13, Pablo metió el versículo 11, perdón, Pablo, ¿usted qué está hablando? Porque está hablando de madurez espiritual. Porque es un llamado a la madurez espiritual. 1 Corintios 3:1. Ay, ya voy a acabar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, mira lo que pasó en la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía todos los dones espirituales. O sea, estaban repartidos en las personas. Era una iglesia de dones espirituales, regalos de Dios, y operaban en esos dones. Pero mire, para sorpresa lo que Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños nepíos en Cristo. Porque es que el niño, aunque es hijo de Dios y no deja de ser niño, como dijo Pablo, es carnal. Os di a beber leche. ¿Qué se le da a un niño? A un bebé, leche, hasta que le salen dientes. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Así que tenemos que dejar la leche espiritual. Llega un momento donde ya se nos da comida sólida. La palabra de Dios tiene leche espiritual para los bebés espirituales, y la palabra de Dios tiene alimento sólido para los que están alcanzando ¿qué? La madurez. Y termino ahí. Tenía otra cita bíblica, pero
Continuará, diga continuará. Diga continuará. Pero dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Administración de la herencia. Un llamado a la madurez. Salga con esto. Salga con esto en su corazón. Administración de la herencia. Según la administración de Dios, no la del hombre. No la del hombre. Cuando un hombre se enriquece sin Cristo, terminan en las desfachateces más grandes. Es la administración de Cristo, administración de la herencia, un llamado a la madurez. Por eso Dios nos dijo, 20, 25 ramas que fructifican. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, una palabra viva, una palabra eficaz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por la palabra. Dígalo conmigo, te doy gracias por la palabra. Dilo conmigo, te doy gracias por la palabra. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por esa palabra que usted ha recibido. Dele gracias por ese alimento que Dios ha puesto hoy en la mesa. Es gracia de Dios que el Señor nos esté hablando así. Padre, te damos gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por esa palabra que es verdadera, que es del Espíritu, Señor soberano. Hoy te doy gracias por la vida que me da esta palabra, Padre, por el crecimiento que me da esta palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo formando en mí a Cristo. Dele gracias a Dios por el Espíritu Santo formando a Cristo en su vida, dándole crecimiento al Hijo en tu vida. Dele gracias, dígale gracias por lo que estás haciendo. Esta es la mayor ganancia, iglesia. La mayor ganancia no es que compres hoy casa, que compres hoy un carro. La mayor ganancia no es que hoy hagas el mejor negocio. La mayor ganancia es Cristo en tu vida. Él es el tesoro que ha de crecer, el tesoro que debe crecer. Él es la verdadera ganancia, tu transformación a la imagen del Hijo. La mayor ganancia que tú has tenido hoy es que tú hayas recibido esta palabra y el Espíritu Santo te haya transformado con más y más gloria a la imagen del Hijo. Transformación, metamorfosis. Padre, gracias por los que están en casa, Señor, por los que han recibido esta palabra, por los que han tomado esa decisión de llegar a ser esos judíos de Dios que administran la herencia del Padre, los recursos del Padre, buenos administradores del tiempo, buenos administradores del dinero aquí en la tierra, porque en el cielo no vamos a administrar nada, Señor. La administración es aquí en la tierra y nos das el tiempo para formar al Hijo en nosotros, para ser buenos administradores de tus recursos, del tiempo, del dinero, del conocimiento, de los dones, Señor. Gracias, Padre, porque me llevas a alcanzar la madurez, la estatura de Cristo. Gracias por los que están en casa, Padre, por aquellos que han recibido tu palabra para ser transformados, por aquellos que toman esa decisión de dejar de ser nepíos de Dios, niños, para llegar a ser gente madura, hombres maduros, mujeres maduras que alcanzan madurez espiritual, Padre. Yo te doy gracias porque sé lo que estás haciendo, Padre. Gracias, Padre, porque valoramos grandemente el estar aquí, Señor, con pocos, pero siendo fieles, Padre, con pocos, que no nos desanimamos, Señor. Sabemos lo que estás haciendo, Padre.
Señor, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé, Padre, que nos estás llamando, haciendo un llamado a la madurez. Usted no puede olvidar saliendo de este lugar. Usted tiene que salir con algo de este lugar. Y es entendiendo un llamado a la madurez. Si usted sale de este lugar sin entender esto, has perdido mucho y no has ganado nada. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, llenándolo todo, Señor, llenándolo todo, Padre.